Bueno, buenas tardes, tengan un nuevo y bendecido fin de sábado. Esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 10 de Uniendo el cielo y la tierra y el título es Completos en Cristo. ¿M? Y es un tema muy delicado porque le están diciendo al ángel de la Odisea que está completo en Cristo. Y esta semana nuestra lección estudia Colosenses 2. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es estudiar cada día las Escrituras, como lo hacían los hermanos de Berea, para llegar a ver a la ley y al testimonio de los profetas si las cosas que nos enseñan son o no son así. Como leemos en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras del Antiguo Testamento que estaban en la sinagoga hebrea, para ver si estas cosas eran así. Ahora, nos preguntamos, ¿está completo en Cristo el ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas, como lo estaban los miembros de la iglesia primitiva? Y la respuesta es clara, no, ya que el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, le dice que es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Y a pesar de eso lo sigue llamando. Ahora, el que le dice que está completo en Cristo lo está engañando y vamos a ver por qué. Este es el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, que son las vírgenes dormidas a las que en nuestro tiempo es semejante al reino de los cielos. ¿Y qué nos dice Jesús? Y aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí está hablando el santo, el verdadero Jesús, y no el engañador y el testigo falso, que es la puerta ancha y la semilla de la cizaña. Acá está hablando el verdadero Jesús, el ángel de la Odisea. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le dice, ¿qué quiere decir esto? Voy a dejar llamarte, porque lo está llamando. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque esa es la real condición de las vírgenes dormidas, la condición del pueblo adventista. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres, y no compres lo que venden los lobos y los siervos malos en la Odisea, ¿no? En el folleto de nuestra lección. Hay que comprar de quién, dice, de Jesús. ¿Qué cosa? Oro refinado en fuego, que es el amor de Dios, que es la promesa del Evangelio del Reino de Dios para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, o sea, el verdadero manto de justicia, porque el ángel de la Odisea está desnudo. Y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué tiene que ver? Como Dios le mostró en el Juárez, cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Jesús. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué? De esas abominaciones. Pero primero hay que verlas. ¿Y qué termina siendo así Jesús? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Todavía te estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿por qué es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo el ángel de la Odisea? Porque se durmió antes de encontrar al verdadero Jesús, a la puerta abierta, la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová. Y mientras dormía, en su corazón fue sembrada la semilla de la cizaña, el falso Jesús, que es el disfraz de Satanás y es la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Es la semilla de la cizaña de la cual nacen los hijos del diablo. Y eso es esa es la riqueza del ángel de la Odisea. Entonces, como Jesús lo anunció en Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y entonces ahí se cumple la parábola de Jesús de Mateo 13, 24 al 26. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, que en este tiempo son las vírgenes, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, mientras dormían las vírgenes, ¿qué pasó? Vino su enemigo y sembró cizaña, el falso Jesús, la abominación desoladora, entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Ahora, la cizaña fue sembrada, pero no puede dar fruto. ¿Por qué?
porque Dios protege al pueblo adventista hasta que tenga oportunidad de oír el clamor de medianoche, el mensaje de Elías, y ver la diferencia entre el verdadero Jesús y el falso. Ahora, ¿qué se sembró en nuestra iglesia? La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque se sembró el Cristo niceno, y eso lo dicen claramente en la Trinidad. Pero el Cristo niceno es la imagen que Satanás le mostró a Constantino, el sol con una cruz, va al Hijo, disfrazado en la doctrina de Jezabel de Cristo. Pero es la imagen de Tamuz, Horus, Mitra, Apolo, disfrazada de Cristo. Por eso, en el Cántico Moisés, Jehová dice que el que está en medio nuestro es la vid de Sodoma. ¿Por qué? Porque Apolo era sodomita, como su padre Zeus, que es la imagen que Roma usa para el Dios Padre de la Trinidad, y el Dios Hijo es la imagen de Apolo, pero es la vid de Sodoma, no es el verdadero Jesús. Y eso es lo que se sembró en nuestra iglesia. Y nuestros teólogos dicen lo siguiente en la lección del domingo 1 de marzo, la lección de mañana. Si tenemos a Cristo, ¿a quién? Al falso. Lo tenemos todo. Pero Jesús dice que es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo el ángel de la Odisea. ¿Qué está pasando? El que le dice esto lo está engañando. Lo tenemos todo, incluso la plena seguridad de comprensión del propósito de vida. Por medio de él se ha revelado el misterio de Dios que abarca todo el plan de salvación. Ahora, pero están adorando a Satanás bajo su disfraz cristiano. Ese es el tema. Como Jesús lo anunció, que sucedería en el tiempo de la apostasía de Balaam. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, adorando ídolos. Y eso es lo que pasó. Los apóstatas elevaron la bandera negra de los paganos con las imágenes de los dioses paganos disfrazadas de cristianos. Y entonces ahí nació la doctrina de Jezabel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes que toleras que esa mujer Jezabel, que es la religión pagana del Imperio Romano, que se dice profetiza, que se dice iglesia, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a adorar ídolos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y termina diciendo, pero a vosotros los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Porque acá le está hablando Jesús de cuando Él venga a buscar al pueblo que está en Babilonia. ¿Y a quién va a llamar a salir de Babilonia? Al que no haya conocido las profundidades de Satanás. Pero al que las conoció no lo puede liberar, porque ya conoció las profundidades de Satanás. Y la Trinidad es la doctrina de Jezabel, que con las cosas sacrificadas a los ídolos por los filósofos paganos, define a la abominación desoladora, a la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás, como lo hizo con los apóstatas de la iglesia primitiva que se convirtieron en asesinos a sus antiguos hermanos, lo cual quedó reflejado en el edicto de Tesalónica del año 380, porque buscaron el poder del Estado romano para asesinar a los que ellos llamaban herejes, a los verdaderos cristianos que no adoraban a la Trinidad. Y ahí se manifestó que ya eran hijos del diablo, como dice Juan, en 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién, de Satanás, hijo del maligno, y mató a su hermano, como los apóstatas de la iglesia primitiva. Y por causa le mató porque sus obras eran malos y las de su hermano justas. Y eso fue claro. O sea, los que asesinaron a sus hermanos usando el poder de la bestia romana en defensa de la Trinidad, como Jesús lo dijo en Juan 16, 1 al 3, lo hicieron porque no conocían al verdadero Padre, ni a Él lo conocían, ni al verdadero Jesús. Como ahora tampoco lo conoce el ángel de la Odisea que adora la Trinidad, porque está adorando ídolos. Y en Apocalipsis 3, 7 al 9, Jesús le habla al ángel de la iglesia de la Reforma, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Por qué dice esto? El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Lo dice porque el falso Jesús, que es el disfraz de Satanás, le dio la llave de su reino al hombre de pecado y le dio autoridad para atar y desatar. Pero Jesús dice, no, yo no le di a nadie esa autoridad. Y sigue diciendo, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, que es la puerta estrecha del templo de Jehová, que cuando el hombre de pecado echó por tierra la verdad, dejó de ser conocida, pero está abierta, dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no tiene el poder de la iglesia primitiva. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí dice Jesús, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que entran por la puerta ancha, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea, el que adora lo que está adorando, están adorando nuestros ministros y el ángel de la Odisea en nuestra iglesia, no conoce al verdadero Jesús. Y no es un verdadero judío circuncidado al corazón, como Jesús dice, y como Pablo dice en Romanos 2, sino que mienten, no son siervos de Dios. He aquí yo haré que venga y se postre a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y eso va a ocurrir, como Dios le mostró en Joel, en el tiempo de la sexta plaga, cuando los pastores impíos van a reconocer su obra de engaño. Ahora, ¿qué pasa con las llaves del reino? Pues, según Roma, las llaves de San Pedro son un símbolo de la Iglesia Católica y más específicamente del papado. Simbolizan las llaves del cielo y del infierno, dice, confiadas a Simón Pedro. Son de oro y de plata para representar el poder de atar y desatar. Según la Iglesia Católica, Jesús se las dio a San Pedro como signo de su supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles. Y para sustentarlo, como hicieron con todas las doctrinas de Roma, los sabios de Roma pusieron en la Biblia católica las palabras que indican que Dios le dio una revelación especial a Pedro y pusieron en boca de Jesús que Jesús le dio autoridad de atar y desatar. Y luego lo pusieron también el catecismo romano. Fíjense, estas palabras que aparecen en Mateo 16, 16, 19 son apócrifas, no son verdaderas. Son palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, una revelación especial. Y es mentira. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Pero qué dice Jesús en Apocalipsis? No, yo no le di las llaves del reino. ¿Qué quiere decir esto? Que estas palabras son mentiras, son palabras de los sabios romos inspirados por Satanás para hacernos creer que Jesús le dio la llave del reino a Pedro. Y uno después lee en Mateo 18 que le dio autoridad a los apóstoles, pero después se encuentra en Mateo 20 que los discípulos están disputando por quién va a ser el mayor, pero si Jesús ya lo hubiera definido acá y Pedro hubiera sido definido como el que iba a reinar sobre nosotros, no había discusión. Pero en Mateo 20 Jesús dice que entre sus discípulos no va a haber uno mayor, no va a haber un papa, no va a haber uno que reine sobre sus hermanos. Es una mentira esto. Y al citar estas palabras de la Biblia católica, se olvidaron de borrar las palabras de Juan que nos muestran que el que le reveló a Pedro y a todos los discípulos que Jesús es el Mesías fue Juan el Bautista. Y el que se lo reveló a Pedro fue su hermano Andrés, porque se lo reveló una persona de carne y sangre, contrariamente a lo que dicen estas palabras. Y leemos en Juan 1, 23 y 40 y 41. Y esto es lo que dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, enderezad el camino a quien, a Jehová, a nuestro Dios, como dijo el profeta Isaías. Y después en el 40 y 41 nos dice que Andrés, hermano de Simón, era uno de los que había oído a Juan, porque Juan dijo, este es el Mesías, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, ¿quién le dijo a Pedro que Jesús es el Mesías? Su hermano, Andrés.
Y todos los discípulos sabían, porque Juan se los había dicho, que Jesús es el Mesías. Ahora, ¿qué dice el catecismo romano? Porque esto es muy claro. Fíjense, de este modo, esto convalida claramente y nos muestra que es verdad lo que Dios le mostró a Juan, que los sabios de Roma cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar las falsas doctrinas de Roma. ¿Qué dice el artículo 553 del catecismo? Jesús, pero no es Jesús, es Satanás, ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Está hablando de Mateo 16, 19. O sea que Jesús les dio autoridad para cambiar los tiempos y la ley, pero es una mentira. Y siguen diciendo, el poder de las llaves designan la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Y Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. Y dicen, el poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados. O sea que el Papa y los sacerdotes tienen autoridad para perdonar pecados. Pero esa autoridad la tomaron cuando quitaron el continuo, después que Constantino levantó la Iglesia Católica y Silvestre I nombró sacerdotes paganos como cristianos y les encargó seguir oficiando los sacramentos paganos, ahora disfrazados de cristianos. Entonces, significa la autoridad para absorber los pecados, pronunciar sentencias doctrinales, o sea, lo que dice el Papa es inamovible porque lo que dice él es un dogma de fe, y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. Jesús confiesa autoridad de la Iglesia por el misterio de los apóstoles, como dice Mateo 18, 18, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Fíjense, todo esto es una mentira, porque está citando versículos que los propios sabios de Roma pusieron en nuestras Biblias. El artículo 881 dice, el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia. O sea, Pedro es la piedra sobre la que edifica su iglesia, dice Roma. Le entregó las llaves de ella. Lo que le entregó son las llaves de la sinagoga de Satanás y se las dio Satanás, como dice la profecía. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Y está claro que también el colegio de apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Toda una mentira, porque Mateo 16, 18 al 19 es un verso, es un invento de Roma. Y el artículo 882 dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, sucesor de Constantino, que le dio su trono, su poder y su autoridad como sumo pontífice pagano, porque el Papa es obispo de Roma y sumo pontífice de Jezabel. Y hasta Constantino, el sumo pontífice de Jezabel, no tenía nada que ver con un obispo de Roma. Constantino le dio a Silvestre I su trono, su poder y su autoridad como sumo pontífice romano. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles. El pontífice romano, el sumo pontífice pagano de Roma, en efecto tiene en la iglesia de Roma, en virtud de su función de vicario de Cristo, vicario de Satanás, y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad, dice. Pero adora a Satanás. Y el artículo 1444 dicen, al hacer partícipes a los apóstoles su propio poder de perdonar pecados. Mentira, porque eso ocurrió cuando quitaron el continuo. El Señor, dicen, y están hablando de Satanás, les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia de Roma, que es la sinagoga de Satanás. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Está claro que también el colegio de apóstoles, unido a su cabeza, como dice Mateo 18, 18, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro.
Y en el artículo 1445 terminan diciendo, las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios, de la comunión con Satanás, por supuesto, no con el Dios verdadero. Aquel a quien que recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios, dice Roma. Pero el Dios de Roma es Satanás. Y pues por supuesto metieron en la Biblia las palabras inspiradas por Satanás para dar sustento a todas estas mentiras. Ahora, es interesante notar que las llaves, o la llave, vamos a ponerlo acá, falta una S, las llaves del infierno son las llaves de unos lugares donde el Cristo al que adora Roma supuestamente reina, porque es rey del infierno, y es el lugar donde reina Lucifer, el alter ego, el otro yo de la sustancia de los dioses paganos. Acá nos falta paganos. De donde salieron Zeus, el dios del cielo, y Hades, el hermano de Zeus, el dios del inframundo. De ahí viene la triple corona pontificia pagana que Constantino, con cabeza de la mujer del dragón, le dio al Papa. Roma más lo reconoce en la historia de Silvestre I, porque el Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia, porque fue el primer Papa. No hubo antes de él un Papa. Algunos historiadores le atribuyen la institución oficial de domingo como Día del Señor para recordar la resurrección, porque en el 321 ellos fueron a Constantino pidiéndole que estableciera el domingo como día de descanso universal en todo el imperio. Pero la profecía es clara, Apocalipsis 13:2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como Dios y su boca como boca de león, y el dragón, Satanás, al que llama Dios y Cristo y lo disfrazó como el Dios Hijo de la Trinidad, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y acá están las imágenes de Roma, donde muestran la tiara junto con las llaves de atar y desatar dadas supuestamente por Cristo. ¿A quién? Al Papa. Y ahí está Silvestre I, el primer Papa, y después a su lado está la imagen del Dios del cielo, la tierra y los infiernos. Y ahí está ese ángel que pesa a los hombres y los manda al cielo, al purgatorio, al infierno. Y ahí está el infierno, que es justamente obra de quién? Del Dios de Roma. Y acá es como dibujan al Dios del infierno. Fíjense, este es Baphomet, este es Satanás, que tiene ese hermafrodita. Y tiene en la cabeza, ¿qué cosa? Una corona también. ¿Por qué? Porque es el Dios del infierno. ¿Y el Papa que tiene? La corona de este que también es Dios del infierno. Este es Lucifer. Y ahí está torturando, divirtiéndose, torturando a los hombres que Roma manda al infierno. Y estas imágenes son de la Enciclopedia Católica. Ahora, por eso, el que le dice que es completo en Cristo, en el Dios Hijo de la Trinidad, la abominación asoladora, a la que no adoraron los mártires de Jesús, y es la semilla de la cizaña, está engañando al ángel de Odisea, está buscando que sea parte de la cosecha de cizaña que Satanás tendrá en la iglesia remanente, el campo del padre familia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque como Jesús dijo, nuestros ministros están comiendo y bebiendo con los borrachos, de la comida de los borrachos, y no se están alimentando el verdadero alimento, como dijo Jesús, que es toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y qué va a pasar en nuestra iglesia? Va a crecer junto el trigo y la cizaña, y después finalmente, antes del comienzo de angustia, van a ser separados. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, el fin del tiempo de la iglesia militante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de las vírgenes, a la que es semejante en nuestros días el reino de los cielos, a todos los que sirven de tropiezo a los que hacen iniquidad, porque son hacedores de maldad, hijo del Padre maldad, y los echarán en el horno de fuego, a los adventistas nominales, las vírgenes insensatas, que quedarán en manos de Satanás. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de la separación, los justos, los adventistas sellados, las vírgenes sensatas, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
¿Por qué? Van a recibir la lluvia tardía, van a predicar el fuerte pregón. El que tiene oídos para oír, oiga. Y estos son mensajes solemnes para nosotros, adventistas del séptimo día, porque como Dios le mostró a Juárez, Satanás habría copado nuestra iglesia. Y no habría ningún pastor que fuera fiel al que le dejaran predicar desde el púlpito. ¿Mm? Ahora, ¿qué van a tener antes del comienzo del tiempo de angustia los adventistas que después de escuchar el mensaje de Elías adoren conscientemente a Satanás, adorando la imagen de la bestia, a la Trinidad? Van a ser plantas, dicen ya con fruto, que van a tener la marca de la bestia en sus frentes, porque ya van a ser parte de la simiente de la serpiente, y la van a tener en sus manos porque van a ser hacedores de maldad. Van a ser completos en Satanás y los demonios, por creer a los hombres. Ese es el tema. Si adoran a Satanás y los demonios, como lo dice Dios mismo en el cántico de Moisés, ¿quién tiene que contestar a sus oraciones? Satanás y los demonios, y las van a contestar. Por eso Jesús en Mateo 7, 21, 23 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, porque antes de eso dijo que muchos van a entrar por la puerta ancha. Estos muchos son los que entran por la puerta ancha al seno de Satanás y reciben poder de los espíritus de demonios. Me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En nombre de Jesús, porque ese es el nombre que usan para profetizar. Y en tu nombre, en el nombre de Jesús, echamos fuera demonios. Y en tu nombre, en el nombre de Jesús, hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque llamaron Jesús a Satanás. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del padre de maldad, porque con esas señales y milagros engañaron a otros. Y Dios le mostró claramente en Ajuay que eso ocurriría en el tiempo de nuestro prediseñamiento en nuestra iglesia, que Satanás va a hacer milagros en nuestra iglesia, pero Dios no los va a hacer. Y por eso, en varios escritos, dice Elena, vi luego el tercer ángel que nos muestra cuál es la imagen de la bestia, a la que adoran conjuntamente la bestia y el falso profeta, después de unirse en puntos comunes de doctrina, y es el Cristo definido en los concilios ecuménicos de Roma y la Trinidad. Es el Jesús al que está adorando el ángel de la Odisea y es la Trinidad a la que está adorando el ángel de la Odisea. Esa es la imagen de la bestia de la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y por eso dice Elena, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante: sobre es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, porque es el mensaje de Elías, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Y ahora vamos a ir a estudiar las palabras de Colosenses 2. Como veremos, en estas palabras, Pablo está hablando del Evangelio del Reino de Jehová, como lo anuncia Isaías 52, el Evangelio primitivo, y no del reino del Cristo niceno, que es el reino de Satanás y los espíritus de demonios. Y empieza hablando del misterio de Dios y del Mesías. Colosenses 2:1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, para que lleguen a conocer, como dijo Jesús, al único Dios verdadero y a quien, al Mesías, a Jesucristo, al que Él envió, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Jehová, en Dios. Ahora, ¿cuál es el misterio del verdadero Padre y del verdadero Mesías que Pablo luchaba para que conocieran? Es el misterio de la piedad, que nos muestra que el Santo, el verdadero Jesús, es Jehová, nuestro Dios y Padre, manifestado en nuestra carne para redimirnos y manifestar su justicia, la justicia con la cual el santuario será purificado, como dice la profecía de Levítico 16, 8 al 16. Y echará suerte Sarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, símbolo del verdadero Mesías, que es Jehová manifestado en nuestra carne, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el anticristo, el verbo.
el verbo Platón, el Dios Hijo de la Trinidad. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y le ofrecerá en expiación. ¿Quién moriría por nosotros? El macho cabrío que representa a Jehová. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Porque solo con la sangre del macho cabrío que representa a Jehová, Jehová va a poder ser declarado justo en su juicio. Y por eso Jehová anunció quién sería el Mesías, porque es el misterio de la piedad. Jeremías 23, 5 al 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré en el futuro a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo lo llamarían? Jehová, justicia nuestra, porque Jesús es Jehová manifestado en nuestra carne. Y en Isaías 9:6 lo vuelve a reafirmar, porque un niño humano, una oveja, un cordero, nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará en el futuro su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, porque es Jehová el Señor manifestado en nuestra carne, príncipe de paz. Y en Isaías 53, 1 y 2, Jehová anunció que de él brotaría el Mesías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá en el futuro cual renuevo delante de él. O sea, como el renuevo de Jehová y el renuevo justo de David. Porque Jesús es el renuevo humano de Jehová. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y en Zacarías 3, 8 al 9, hablando con los que están reedificando el templo, Jehová les dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues son valores simbólicos. O sea, esto es un símbolo de la obra que hará el Mesías. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo de Jehová. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, que es Jehová, hay 7 ojos, son los 7 espíritus de Dios. ¿Y quién es el Mesías? Es Jehová manifestado en nuestra carne. Y por eso Jehová dice aquí: yo grabaré su escultura. Jehová lo perfeccionaría hasta que fuera un cordero adulto y sin mancha, dice Jehová a los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Pero para eso Jesús tenía que vencer como hombre. Tenía que llegar a ser un cordero adulto y sin mancha, porque si no, se frustraba el plan de Dios. Y como dice Isaías 43, ¿a quién le preparó el camino Juan? A Jehová. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada la soledad a nuestro Dios, porque el verdadero Mesías es Jehová nuestro Dios, manifestado en nuestra carne. Y como dice Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, el verdadero Mesías, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, los hijos de Dios y hermanos de Jesús, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, ¿quién es Jehová? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un hombre, que es el renuevo de Jehová. Y en 1 Timoteo 3:16 habla del misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Jehová, fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Es Jehová manifestado en carne para salvarnos. Justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es el verdadero Mesías. El otro es un ídolo, el Verbo, que supuestamente es el creador, porque ese es un dogma definido en Nicea, es un ídolo. El Dios Hijo es un ídolo. Y nuestros pioneros adoraban un ídolo y no sabían que estaban adorando al ídolo que es el disfraz de Satanás. Por eso Dios le dijo a Nehuay que tenían que deshacerse de los errores heredados de los paganos y los papistas. Y el que presenta a otro Jesús que no es Jehová manifestado en nuestra carne está engañado o es un engañador. Es un lobo vestido de oveja que adora a Satanás, porque el Dios Hijo es el disfraz de Satanás, el Cristo niceno es el disfraz de Satanás. Y sigue siendo Pablo, para que nadie os engañe.
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿En quién? En el Santo, el verdadero Jesús, porque el ídolo recién fue definido en el siglo cuarto. El otro Jesús, el falso Jesús, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es el disfraz cristiano Satanás, que es parte de la imagen de la bestia que sería introducida en nuestra iglesia por los lobos vestidos de ovejas, a la que adorarán todos los que reciban la marca de la bestia, la marca de Satanás, y es la imagen que, cuando llegue el fin, Satanás usará para simular la segunda venida de Jesús, como Jesús mismo lo interpretó en su sermón profético. Y será predicado este evangelio del reino, el reino de Jehová, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y está hablando del Cristo Niceno, del Dios Hijo, del Dios Padre, el que lee a Daniel entienda, y podemos entenderlo viendo lo que pasó en la historia, entonces los que estén en Judea, los verdaderos judíos, circuncidados por Dios en el corazón, los judíos del nuevo pacto, huyan a los montes. Y Jesús dijo claramente cómo llamarían a la abominación desoladora. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque ¿quién es? Es Satanás, disfrazado de ángel de luz. Y la abominación desoladora es el ídolo que Satanás le mostró a Constantino. Es la imagen del sol con la cruz, que es Baal hijo. Porque para los paganos el sol era el dios padre de los dioses del cielo y las estrellas eran los hijos representados por cruces. Y esa es la imagen de Baal hijo. Y esa imagen, Balaam, para poder recibir la recompensa de Constantino, la disfrazó de Cristo en la doctrina de la Trinidad, porque ese es el Dios Hijo, que es la imagen de Tamuz, de Horus, de Mitra, de Apolo, el ángel de la vid. Y a Satanás adoran los que adoran esa imagen y le llaman Cristo. ¿Y qué va a pasar con la bestia y el falso profeta, que se unieron puntos comunes de doctrina para adorar a Satanás el 14 de febrero del 2010? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, la marca de Satanás, y habían adorado su imagen, que es el disfraz cristiano Satanás y los demonios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Van a sufrir la muerte segunda y no van a resucitar después del milenio. Ahora, ¿qué está pasando con el ángel de la Odisea? Están adorando la imagen de la bestia, al Dios común de la bestia y el falso profeta. Por eso está en esa triste condición. Por eso Dios dijo que tendría que mandarlos al profeta Elías, para que abramos los ojos y nos demos cuenta de las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. Y después Pablo habla de andar con Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, al verdadero, no al ídolo de Nicea, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, ya que él es la piedra del ángulo del templo de Jehová, y no es Pedro. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿no? Porque según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque eso es lo que está pasando con el ángel de la Odisea. Ahora, ¿quién puede andar en Cristo? Solo el que creyó a la palabra de verdad y lo recibió, al recibir al verdadero Espíritu Santo de la promesa. Y en Juan 7, 37 al 39 tenemos estas palabras. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque del interior de Jesús corría el río de agua de vida, que es el Espíritu de Jehová el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida, del mismo modo en el que salía del interior de Jesús. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y qué tenía que pasar? Jesucristo hombre tenía que ser glorificado para que donde estuviera el Espíritu de Jehová el Señor, él también pudiera estar. Y en Juan 14, 23 Jesús le dice a los discípulos,
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quién? El verdadero Padre y el verdadero Jesús, y haremos morada con él, porque sería una piedra viva que sería parte del templo de Jehová. Y en Juan 15, 1 y 2, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el otro Jesús, ¿qué es? Es la vid de Sodoma. Porque es sodomita. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién? Jehová. Por eso Jesús hablaba del reino de Jehová. En cambio, Satanás, que quiere ocupar el lugar del verdadero Jesús y el del verdadero Dios, dice que todo lo hace él. Y los siervos de Satanás, como escriben en nuestra lección, dicen que estamos completos en Cristo, en el Cristo niceno, y que Él hace todo. Y es una mentira. Porque lo único que puede hacer el Cristo niceno es llevarnos a conocer las profundidades de Satanás. Y como dice Apocalipsis 22, 1 y 2, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero. Entonces, si del interior del que cree en el verdadero Jesús sale ese río de agua de vida, ¿por qué? Porque Dios pone su trono en él. ¿Mm? Y es parte del templo de Dios, el tiempo del nuevo pacto. Y Dios lo empieza a transformar en imagen de Jesús. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones, porque no sirven después de que en el cielo ya no tiene sentido, es para este tiempo. Por eso en Apocalipsis 22, cuando se llama al pueblo de esta Babilonia a entrar por las puertas de la ciudad para comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, es para transformarlos en imagen de Jesús a ellos también. Y los primeros que tienen que comer esta comida y esta bebida son las vírgenes. Y van a ser las vírgenes sensatas las que beban el agua del río de la vida, que sale del trono de Dios el Cordero, y coman el fruto del árbol de la vida. Y el santo, el verdadero Jesús, es la puerta estrecha del templo de Jehová, y es la piedra del ángulo del templo de Jehová, como dice el Salmo 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, hablaré, ajá. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿A dónde? Al templo de Jehová. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso tenemos que encontrar al verdadero Jesús y conocerlo. Y no adorar al anticristo, al Dios Hijo de la Trinidad, que es el disfraz de Satanás. Y Jesús dijo, yo soy la puerta estrecha, la puerta del templo de Jehová, que aún se encuentra abierta. El que por mí entrare será salvo. Y nosotros tenemos que comprender el misterio del santuario como Dios le mostró en el Juan. Y Dios le mostró que los elementos del lugar santo son un símbolo de las personas que entran al lugar santo. La lámpara, que es un símbolo del Espíritu de Dios, también es un símbolo de la persona que entra. ¿Por qué? Porque Dios pone su Espíritu en la persona. Y cuando esa persona se arrodilla y le ora a Dios, a Jehová, ahí sube el incienso de nuestras oraciones del lugar donde se arrodilló. Y mientras va recorriendo el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios, hasta ser puesto en la mesa de los panes de proposición como un pan sin levadura y ungido con aceite, la lámpara y el altar de incienso van juntos con él, porque son un símbolo de las personas que entran al templo de Dios por la puerta abierta. Pero para eso hay que conocer al verdadero Jesús, el verdadero Evangelio y al verdadero Padre, a Jehová. Como dice Oseas 6, 1 al 3, ¿quién vendrá a nosotros como la lluvia? Sería Jehová, no otra persona. No el Espíritu Santo de la Trinidad, que es un símbolo de los espíritus de demonios, es el disfraz de los espíritus de demonios, que hacen a las personas parte de la sinagoga de Satanás. ¿Qué dice Oseas 6, 1 al 3? Venid, volvamos a quién? A Jehová. Porque Él arrebató y nos curará. ¿Quién nos curaría? Jehová, no otra persona. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Con quién? Con Jesús. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová.
Y ese era el pueblo que conocía a su Dios. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Quién vendrá como la lluvia a nosotros? Jehová, como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Porque Jehová es el Espíritu Santo de la promesa. Porque el reino es el reino de Jehová. Y en Zacarías 2, 1 al 5, está esta declaración que es muy importante entenderla para nosotros, porque está hablando de la iglesia del nuevo pacto. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón, símbolo del Mesías, que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, porque ese es el anuncio del primer ángel, cuando se mide el pueblo y la iglesia remanente, para ver cuánto es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén. Y está hablando de la ciudad de Dios en el tiempo del nuevo pacto, está hablando de la iglesia verdadera, a causa de la multitud de hombres y ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor. ¿Quién sería el muro de su pueblo? Jehová. ¿Por qué lo protegería? Y este es el muro en el que hizo una brecha el hombre de pecado al empezar a adorar el lugar de Jehová, la abominación desoladora, la Trinidad, el muro que debería ser reparado por las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y para gloria estaré en medio de ella, porque Jerusalén es un símbolo del reino de Jehová. Y ese es el evangelio que tenemos que vivir y predicar. Estos son los lugares asolados que van a ser reedificados con las vírgenes sensatas, con los vencedores del pueblo adventista. Y ahora nos encontramos con más palabras de los sabios de Roma, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y estas son las palabras que usan los autores de nuestra versión para decir que estamos completos en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero estas palabras son mentirosas. ¿Por qué? Porque el santo, el verdadero Jesús, es Jesucristo hombre, no es un Dios, como fue definida la abominación desoladora, que es el disfraz de Satanás. Y hasta que llegue el fin, Él no es la cabeza de todo principado y potestad, lo es Jehová, su Dios y Padre. Y Jehová sentó a su diestra a quién, al verdadero Mesías, al verdadero Jesús. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Es nuestro sacerdote, no está reinando, el que reina es Jehová, el Dios y Padre Jesús, que tiene que ser nuestro Dios y Padre. Y en Hebreos 3, 5 al 6 se nos dice que como Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, ahora Cristo cumple la misma misión como sacerdote. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice el autor de Hebreos. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, pero si adoramos al Cristo, que es el disfraz de Satanás, no vamos a ser hechos parte del templo de Jehová. Vamos a ser hechos parte de la sinagoga de Satanás. Y por supuesto, los siervos de Dios tienen que advertirle a sus hermanos lo que está pasando para que ninguno sea engañado. ¿Cuándo recibirá el santo el verdadero Jesús autoridad para reinar? Después que llegue el fin, al finalizar el juicio investigador, antes de su segunda venida, como lo anuncia Daniel 7, 13 y 14. Mirad, yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y eso ocurre cuando finaliza el juicio investigador. Después de que Jesús confiese el nombre de la gran multitud que sale a Babilonia y vence. Y ahora Pablo habla de la fe en el poder de Jehová que levantó de los muertos a Jesús.
Y acá hay un artículo de más. Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, a echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esa es la fe en el poder de Jehová que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién los estaba circuncidando en el corazón? Jehová, nuestro Dios y Padre, como había prometido. Como dijo Jesús, Él era el labrador. Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, para que puedas amar. Y en Romanos 2, 28 y 29, Pablo dice, pues no es judío, en el tiempo del nuevo pacto, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Jehová es el que estaba haciendo esa obra. ¿Y quién los había resucitado con Jesús? Jehová, nuestro Dios y Padre, y les había dado una nueva vida, como leemos en 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Todo esto lo hace ¿quién? Jehová, porque es el reino de Jehová. No lo hace el Cristo que es Satanás. Ese es un engaño, es una mentira. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice Pablo, y nos encargó a nosotros, a los verdaderos cristianos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, con Jehová. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Filipenses 2:13 Pablo dice, porque Dios, Jehová, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No lo produce el Cristo niceno. Y ahora vamos a la parte donde Pablo habla del triunfo de Jehová sobre Satanás. Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, Jehová os dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesús, perdonándoos, ¿quién? Jehová, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta de nuestros pecados, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando Jehová a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque el que triunfó ahí en la cruz no fue solo Jesús, fue su Dios y Padre. Ahora, ¿qué hacía Satanás para reclamarnos como suyos, como sus hijos? Nos acusaba delante de Dios del mismo modo en que el que acusó a Job, mostrando nuestros pecados. ¿Qué hizo Jehová para redimirnos de nuestros pecados? Como lo había anunciado cuando las serpientes ardientes, símbolo de Satanás, picaron a su pueblo en el desierto y su veneno estaba corriendo por sus venas, y el veneno es un símbolo ¿de qué? Del pecado, para llegar a su sistema nervioso y matarlos. Jehová hizo que Moisés clavara una serpiente de bronce, símbolo de Satanás, en un madero, para que todo el que creyera en su promesa y mirara la serpiente clavada en el madero fuera limpiado del veneno de la serpiente, símbolo del pecado, y el veneno quedara clavado en el madero junto a la serpiente. Y lo mismo haría en este caso. Como dijo Jesús a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, Jehová cargó todos nuestros pecados en su cordero, y pagó la deuda de nuestros pecados, para que la serpiente y nuestros pecados quedaran clavados en el madero, y no Jesús, porque él resucitaría el tercer día, triunfando de ese modo sobre Satanás y despojándolo del derecho a reclamarnos como suyos.
Y de ese modo también Jehová manifestó su justicia, la justicia con la cual será purificado de todos los pecados perdonados. El santuario será purificado de todos los pecados perdonados por Jehová a sus hijos, como leemos en Isaías 53, 6 al 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en Jesús el pecado? Oficiando como nuestro sacerdote, confesando nuestros pecados sobre su cordero, fue Jehová. Cuando haya puesto su bien expiación por el pecado, verá linaje. ¿Por qué? Porque esa es la promesa. Tendría hermanos, habrá otros como él, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Por qué? Porque resucitaría y vería a sus hermanos, a los otros hijos de Dios, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, voluntariamente, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y qué quedó clavado en el madero? La serpiente que fue vencida y nuestros pecados, porque Jesús resucitó. Ahora, ¿cómo interpretan estas palabras los siervos de Satanás? La interpretan indicando que la ley fue clavada en la cruz. Y en algunos casos que la ley ceremonial fue clavada en la cruz, como lo hacen los autores de nuestra lección. Y como veremos, todo esto es mentira. Y en la lección del martes próximo leemos lo siguiente. De acuerdo con la segunda interpretación, lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial escrita por Moisés. Cuando consideramos el contexto más amplio del versículo, notamos que está hablando claramente de la ley ceremonial. Entonces, ¿qué dicen los autores de nuestra lección? Que la ley ceremonial fue clavada en la cruz. Y es una mentira. Pablo enfatiza aquí un punto similar al expuesto en Efesios, que los creyentes gentiles de Colosas no necesitaban preocuparse por guardar la ley ceremonial, incluida la circuncisión, ni por las leyes de pureza que formaban parte de ella. Ahora, y vamos a ver que esto es mentira. Y seguimos con nuevas palabras de los sabios de Roma. Y vamos a leer del 16 al 22. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y estos toman nuestros sabios, entre comillas, para decir que lo que se anuló es la ley ceremonial. Pero estas son palabras sabios de Roma, porque vamos a ver que los verdaderos cristianos guardaban la ley. Y Jesús mismo dijo que ni una jota ni un tilde pasaría de la ley de Moisés hasta que todo se haya cumplido. Pero los romanos, ¿qué hacían? No guardaban la ley. Entonces tenían que justificar que esa había sido anulada. Por tanto, nadie juzga en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que no los guardaban. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿No? Está hablando de cosas inmundas, como lo establece la ley de Moisés, y los romanos comían y bebían. En conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres, acá este paréntesis agregado por los sabios de Roma, porque no son doctrinas de hombres. La ley de Dios es la ley de Dios, cosas todas que se destruyen con el uso. Ahora, ¿qué pasaba con los católicos romanos? No guardaban las palabras de la ley de Dios ni las palabras de la ley ceremonial que no habían sido anuladas y ellos habían cambiado por las tradiciones paganas, pero buscaban justificarse con estas palabras puestas en boca de Pablo. Pero, como en todos los casos que introdujeron sus palabras en la Biblia católica, se olvidaron de cambiar las palabras de Jesús y las palabras de Pablo que hablan de la ley de Dios y de la ley ceremonial.
indicando que los verdaderos cristianos la guardaban. Y empecemos por las palabras de Jesús. Jesús indicó que ni una jota ni una tilde sería anulada de la ley de Moisés hasta que todas sus palabras fueran cumplidas, porque hay profecías que se tienen que cumplir en nuestros días y nosotros deberíamos comprender. Y enseñó a cumplir las palabras de la ley de la gracia, que sigan vigentes hasta que llegue el fin. Y esto es muy importante, pero los lobos, tíos de ovejas, de adventistas, quieren desviar nuestra vista de la ley de Moisés. Y Jesús dijo, Mateo 5:18, después en 23 y 24, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿cómo es que la ley de Dios, la ley ceremonial, la ley de Moisés, fue abolida? Jesús dijo que no. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y a ti te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y eso sigue siendo válido en el tiempo del nuevo pacto. ¿No? Y Pablo enseñó lo mismo. En Romanos 2, 12 y 13 leemos lo siguiente. Porque todos los que sin ley han pecado, sin conocer el verdadero evangelio y la ley de la gracia, sin ley también perecerán. O sea, porque no pueden obtener el perdón de Dios si no siguen el camino establecido en la ley y la gracia. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, y está hablando de la ley y la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, de la gracia, como Abel, serán justificados. ¿De qué? De haber violado la ley moral. Entonces, ¿cómo Pablo va a decir que fue anulada y fue clavada en la cruz la ley ceremonial? De ningún modo. Y en Levítico 6, 1 al 7 tenemos un ejemplo que es la ley de la gracia. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, porque su pecado es consciente, y negare a su prójimo lo encomendado dejó en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre el cual hubiere jurado falsamente. Como dice Jesús, ¿qué tiene que hacer? Reconciliarse primero con su hermano. Lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y después de reconciliarse con su hermano, ¿qué tiene que hacer? Y para expiación de su culpa, para que Dios lo libre de la culpa, traer a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón por la fe en Dios y en sus promesas, porque Dios lo perdonaría de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender, si sigue el camino de la ley y la gracia. Si no, no. Y nada de esto fue clavado en la cruz. El continuo recién fue quitado en la iglesia de Roma en el siglo IV, cuando Silvestre I cristianizó los sacramentos paganos, incluyendo el perdón de los pecados por los sacerdotes paganos, como Roma misma lo cuenta, y esta es la biografía de Silvestre I, donde Roma dice que dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos, porque a partir de ese momento, en la iglesia de Roma, que es la mujer Isabel disfrazada de iglesia, los sacerdotes paganos fueron oficialmente puestos de nuevo en esas iglesias. ¿Y para qué? Para la administración de los santos sacramentos. ¿Mm? Y organizó la ayuda que debía darse a los sacerdotes y a los fieles necesitados. ¿Por qué? Porque ahora el ser sumo pontífice de la mujer Isabel tenía que darle trabajo a los sacerdotes paganos. ¿Y qué hizo? Los nombró dentro de la iglesia de Roma y les dio como trabajo administrar los santos sacramentos, que son los sacramentos paganos, entre los que está el perdón de los pecados por un sacerdote pagano. De ese modo fue quitado el continuo en la iglesia de Roma. Y por medio de Malaquías, Dios nos amonesta a acordarnos de la ley de Moisés.
ya que en ella hay ordenanzas y leyes para nosotros. ¿Qué nos dice? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual le encargué en Horeb, ordenanzas y leyes ¿para quién? Para todo Israel, para el pueblo antista también. Y por eso nos dice aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, para que nos acordemos de la ley de Moisés. ¿Y qué dicen los lobos vestidos de oveja y los autores de nuestra lección? Que la ley ceremonial fue abolida, pero es una mentira. Pues, ¿por qué deberíamos acordarnos de la ley de Moisés? Porque nuestros sabios, en su ignorancia, nos estarían enseñando que esas leyes y ordenanzas fueron abolidas, como leemos ahora. Lección del jueves 5 de marzo de 2026. Al igual que en su epístola a los Gálatas, Pablo califica la preocupación por observar las ceremonias judías como elementos o rudimentos del mundo. A ver, las ceremonias judías no eran del mundo, eran de Dios. Y bueno, pero nuestra lección no es de Dios. En otras palabras, al igual que el templo terrenal, estas cosas pertenecen a la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora, el que adora a Satanás bajo su disfraz cristiano, ¿en qué cielo tiene ciudadanía? En ningún cielo. Y agrega, no necesitamos cargar con la ley ceremonial, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de Cristo, el falso Cristo, Satanás. ¿Mm? Es decir, aunque originalmente instituidas por Dios, estas ordenanzas, habiendo cumplido su función, ya no son necesarias. ¿Y qué nos dice Dios en la Biblia? Todo lo contrario, puesto que todas estas regulaciones fueron abolidas en la cruz. Mentira. Como lo indica el rasgamiento divino del velo del templo, eso no tiene nada que ver con abolir la ley, sino lo que está diciendo es que se acabó la separación entre lugar santo y lugar santísimo. Los cristianos, incluidos los provenientes del judaísmo, no están sujetos a estas regulaciones. Y este es un claro error, porque los judíos siguen estando sujetos a las regulaciones de la ley. Si nos sometiéramos a ellas, nos estaríamos identificando con este mundo pasajero en contraste con el nuevo mundo que se nos promete en Cristo. ¿En quién? En Satanás, en la sinagoga de Satanás. Y, este es el lamentable estado de nuestra elección. ¿Por qué? Porque Pablo fue claro al indicar que todas estas ordenanzas, incluida la circuncisión, que para los judíos seguía siendo obligatoria, estaban vigentes para los cristianos judíos. Y Gálatas 5:3 muy clara, y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Nada había sido abolido. Y lo que dicen los autores de esta lección es un verso, como decimos en Argentina, es una mentira. Y Pablo agrega que los verdaderos cristianos, los judíos y los gentiles, no circuncidados en la carne, guardaban las ordenanzas de la ley de Moisés. Romanos 2:25 al 27. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso, el gentil cristiano, incircunciso, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los cristianos de la iglesia primitiva guardaban perfectamente la ley. Te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que por supuesto guardaban la ley, y por eso Dios nos dice que son ordenanzas y leyes para todo Israel. Y termina diciendo que lo único que tiene, hablando del único que tiene poder contra los apetitos de la carne, versículo 23. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación, sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, como hacen los sacerdotes romanos, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuál es? ¿Qué es lo único que tiene poder contra los apetitos de la carne? Es la ley de Dios escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, como dice Pablo en Romanos 5:1 y 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en que en la esperanza de la gloria de Dios, porque la gloria de la cual quedaron despojados Adán y Eva y sus hijos
estaba siendo restaurada en los miembros de la iglesia primitiva. Y dice el versículo 5: y la esperanza de la gloria de Dios no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque ellos sabían que habían pasado de muerte a vida, como dice Juan en 1 Juan 3:1 y 14. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quién es el Padre? Jehová. Mirad cuál amor nos ha dado Jehová para que seamos llamados hijos de Jehová y parte de la simiente de la mujer. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esa era la diferencia. Como dice Pablo en Galatas 5 y 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque cuando Dios pone su amor en el corazón de sus hijos, ese amor obra. Y ahí se ve el fruto de la fe. Porque ese es el fruto de la verdadera fe. Pero el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo porque está adorando a Satanás bajo su disfraz cristiano. Y tiene que saberlo, tiene que oír el mensaje de Elías. Y tiene que volverse a Jehová y dejar de lado los ídolos. Y por eso es muy importante que no dejemos que nadie nos engañe, que confiemos solo en Jehová y que nos alimentemos con el verdadero alimento, que nos alimentemos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, como leemos en Jeremías 7, 5 y 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. No podemos confiar en ningún hombre. Y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ahora, porque si creemos a los autores de nuestra elección, vamos a adorar a Satanás bajo su disfraz cristiano y nos vamos a apartar de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En cambio, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, y se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Va a ser una planta de trigo con fruto, y va a traer el nombre de Dios escrito en la frente. A eso nos llamó Dios, a eso nos llamó Jehová. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas una bendecida semana y un bendecido fin de sábado, y que puedas ser parte de los 144.000 sellados del pueblo adventista.